A Margarita y a todo el equipo por invitarnos a estar aquí esta tarde a debatir sobre política de competencia. Cuando Manolo me pidió que le ayudase a seleccionar 4 panelistas para debatir sobre política de competencia, debo reconocer que tuve pocas dudas de llamar y convocar y pedir que estuviesen aquí con nosotros a cada uno de los 4 panelistas que están aquí. No son los únicos que podrían hablar sobre política de competencia en sus diferentes aspectos, a sus diferentes niveles, pero desde luego son magníficos todos y cada uno de ellos, y espero que tengamos hasta las 9 de la noche oportunidad de escucharles y de debatir con ellos sobre multitud de aspectos que están incluidos en el título que nos convoca, en el titular del debate. Les voy a presentar brevemente. Cecilio Madero, en primer lugar, junto a mí, es director general adjunto de Antitrust, es decir, de cárteles y de políticas contra los abusos de posición dominante en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Cecilio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó varios años en el Banco de Bilbao y se unió a la Comisión Europea ya directamente a la Dirección General de Competencia en el año 1987. En estos casi 30 años, 29 años de carrera profesional dentro de la Comisión Europea, Cecilio ha ido subiendo por el organigrama de la Dirección General de Competencia, ha sido case handler, su primer trabajo. Después, en el año 95, 8 años después de unirse a la Comisión, fue jefe de unidad por primera vez, en aquel entonces en ayudas de Estado. Entre el año 99 y el 2006 fue el jefe de unidad encargado de las industrias de información, de las nuevas tecnologías de información, Internet y electrónica de consumo, y entre otras muchas cosas que pasaron por sus manos suaves pero firmes. Tuvo que lidiar, y lidió muy bien, con el caso Microsoft, o con los casos Microsoft a lo largo de todos esos años. En noviembre del 2010 pasó a ser director general adjunto en funciones, pero antes había sido nombrado director para sectores de servicios y poco después director para información, comunicación y medios de comunicación en la Dirección General de Competencia. Y ya en mayo del 2011, después de ese periodo, unos meses como director general adjunto en funciones, fue nombrado director general adjunto para Antitrust y Cárteles en la Dirección General de Competencia, y es responsable de esa inmensa área de actividad de la Dirección General, con muchos de los casos más renombrados y más conocidos que en estos momentos se tramitan o se han tramitado hasta hace poco en esa Dirección General en estos años. Cecilio abordará los aspectos que él considere más relevantes de la política de competencia desde el punto de vista de la Unión Europea, de la Comisión Europea. En segundo lugar, hablará Luis Berenguer, a la izquierda de Cecilio. Luis Berenguer es abogado mercantilista, especializado en competencia, propiedad industrial, concursal, derecho societario y seguros. Desde julio del 2013 forma parte del estudio jurídico del bufete Broseta, donde desempeña funciones de Senior Advisor en el área de competencia y derecho de la Unión Europea. Además de abogado y profesor en su día de Derecho Mercantil y Financiero, Luis tiene una larga trayectoria política y de cargos de responsabilidad pública. Nos conocimos en el año 79, me parece que era, en el Parlamento, éramos parlamentarios los dos. Después pasó a ser parlamentario europeo, ha sido miembro del Gobierno Autonómico del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, ha sido presidente de la Comisión Nacional de Competencia, hasta que llegó el nuevo organismo presidido por José María Marín Quesada, al que saludamos, que nos acompaña hoy aquí. Ha sido, además de presidente de la Comisión Nacional de Competencia, antes
fue vicepresidente del antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, vocal, en fin, cantidad de cargos ligados siempre al ámbito de la competencia o actividades cercanas al derecho de la competencia, y nos hablará de su visión de la política de competencia desde la perspectiva española, dada su experiencia como presidente de la Comisión Nacional de Competencia, pero también desde su perspectiva nacional de la manera en la que las autoridades nacionales de competencia se coordinan con la Comisión y tratan de ir coordinando sus actividades y sus decisiones en el ámbito europeo. Yo creo que es un modelo muy interesante de, podríamos llamar, federalismo de ejecución y de aplicación de las normas comunitarias del derecho europeo. Me parece extraordinariamente interesante y Luis lo ha vivido muy activamente. En tercer lugar, a la izquierda de Luis está Milagros Abedillo. Milagros Abedillo es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene el máster en Economía y Finanzas del CENFI. Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración y en los organismos reguladores, o en varios organismos reguladores españoles. Actualmente es la directora de Consultoría Económica de Solchaga Recio y Asociados, donde dirige el Servicio de Estudios para España, Europa y América Latina y el área de Consultoría Económica. Trabajó como subdirectora en la Comisión Nacional de la Energía y como subdirectora adjunta en la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y también ha sido, hace unos años, asesora de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y también asesora en la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Economía. No sé cómo se llamaba entonces, pero era Ministerio de Economía en todo caso. Ha sido también profesora de Economía en varias universidades y dirige proyectos de investigación en másteres de la Universidad de Comillas. A Milagros le he pedido yo que aporte su visión, que es una visión muy precisa y muy profunda, sobre el papel de la regulación en sectores que requieren regulación, en particular en las industrias de red, y cómo esa regulación, que es la que ha ido facilitando la liberalización de sectores que antiguamente estaban siendo dirigidos y gestionados por monopolios estatales, cómo esa regulación favorece, por un lado, la competencia y a la vez cómo se relaciona, en general bien, pero no siempre a la perfección, con la aplicación de la política de competencia por parte de los encargados de actuar frente a infracciones de antitrust o frente a abusos de posición de dominio en particular. Y en cuarto lugar, allí al fondo, Jorge Padilla, que es en este momento Senior Managing Director y Head of Compass Lexecon Europe, que es una consultora económica potentísima en asuntos de competencia, y Jorge Padilla es el más potente de los economistas de Lexecon. Lo hemos conocido bien, Cecilio lo sigue conociendo bien, yo lo conocía bien cuando era comisario de la competencia, y bueno, somos amigos, pero prefería tener otras gentes en el otro lado de la mesa cuando discutía de casos de fusiones o de abusos de posición, porque es un fantástico economista, un economista líder en el análisis económico de la competencia, y lo que le he pedido es no que nos defienda los casos que en este momento lleva entre manos, que podríamos entrar en una discusión a veces divertida con esta parte del panel en algunos casos, pero le he pedido que nos hable de la importancia que tiene el análisis económico en la aplicación de la política de competencia, cómo encaja el análisis económico, a veces bien y a veces con dificultad, en un área donde tradicionalmente, en particular en Europa, las reglas sobre las cuales se quería decidir si había o no había infracción en antitrust o si había o no dificultades en una fusión, eran reglas jurídicas, y los juristas, con todo el derecho del mundo, prevalecían. Pero ahora el análisis económico se ha introducido, genera discusiones apasionantes, análisis extraordinariamente interesantes desde una perspectiva distinta. Me parece que es un elemento que conviene aportar en la discusión, porque todavía hoy, en demasiadas ocasiones, nos encontramos con que la perspectiva jurídica prima y a veces oculta la importancia del análisis económico, y al final la competencia, como se llama el panel de hoy, las virtudes de la competencia, tiene virtudes en la medida en que ayuda a resolver o a defender los intereses
de los consumidores y usuarios, y en la medida en que podemos llamar también consumidores y usuarios a pequeñas y medianas empresas, vamos a incluirlos también en ese grupo de los beneficiarios potenciales de la competencia. Pero solo con reglas me temo que eso no es posible, y entonces el análisis económico yo creo que da un impulso muy importante a la eficacia en la aplicación de la política de competencia, coherente esa eficacia con los objetivos que realmente tienen las reglas que se establecieron en su día en el Tratado de Roma y en todos los tratados que han seguido. Bueno, pues aquí estamos, tienen 10 minutos cada uno para desarrollar sus temas. Hay una pantalla allí que les recordará que están en el minuto 9 y entonces habrá señales y en el minuto 9:40 habrá ya una tarjeta que se levantará por aquel lado de la mesa para que yo no tenga que llamarle la atención a ninguno. Y luego, después de sus intervenciones, pues ya entraremos en un debate primero entre ellos y después con toda la asistencia que es numerosa y cualificada. Muchísimas gracias. Cecilio, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación, por tus amables palabras. Muchas gracias al Foro de Foros por invitarme hoy a estas jornadas. No sé cómo decirlo, mucho tiene que mandar o mucho tengo que apreciar a Joaquín Almunia para que haya conseguido que yo esté aquí hoy, como quien dice, bajándome del avión y que mañana me vaya a las 9:10 de nuevo a Bruselas. Pero bueno. Yo no mando nada. Debe ser aprecio entonces. Tendrán que entender que a pesar de mis casi 30 años como funcionario de la Comisión Europea, siempre en competencia, o sea que yo soy un mal ejemplo de movilidad dentro de la Comisión, por una sencilla razón, cada vez que me he querido mover me han ofrecido algo interesante en la Dirección General, he subido en el organigrama y por consiguiente me he quedado. Pero a pesar de mis 30 años y de que ser lo que en términos rimbombantes llaman un senior official en Bruselas, lo que yo diga o estoy diciendo ahora o voy a decir hoy y en respuesta a sus preguntas solo me atañe a mí, solo representa mi opinión y no necesariamente la de mi institución. Y para poner las cosas en su justo contexto, habrán de entender que no puedo hacer referencia a casos de los que estamos tratando, muchos de ellos en la primera página de muchos periódicos, no solamente económicos, por la misma razón que cuando estaba en similares actividades y Joaquín era el comisario de competencia no lo hacía porque evidentemente tenía todo el derecho del mundo a decir soy yo el comisario, déjame que sea yo el que anuncie lo que haya que hacer en los grandes temas que lleváis en la Dirección General de Competencia. Tampoco me voy a poner filosófico, pero creo que conviene, antes de hacer alguna referencia, eso sí, a las actividades fundamentales de la Comisión y en particular de la Dirección General de Competencia, decir que estamos en tiempos, decirlo obvio, pero decirlo como una forma de participar mi preocupación con ustedes con vistas a que posiblemente las sepamos llevar mejor. Estamos en tiempos en que principios tan, a mi entender, obvios, como pueden ser la economía de mercado, el principio de legalidad, el respeto a las minorías, el derecho a la disensión en lo político, en lo filosófico, en lo religioso, incluso en las opciones que cada uno toma en su vida privada, son objeto de contestación y no solamente de contestación, sino que propulsan a las mayores magistraturas o a las más altas magistraturas aquí y allí a gente que representa la negación de esos principios. Y eso es algo que tiene una relación, he dicho que no me quiero poner filosófico, que no quiero ponerme a hablar de teoría política, pero eso puede tener una influencia considerable en lo que es hoy lo que llamamos Europa. Y de hecho, como parte de esta negación de lo obvio, de lo que debiera ser obvio, nunca la noción de Europa, de la construcción europea, de la necesidad de integrarnos cada vez más, ha estado más en riesgo que lo está ahora. Y me permito, como he dicho antes, no me hace muy joven, pero estoy hablando con la perspectiva que me dan 30 años. Yo no he visto nunca tan evidente la violación, la contestación de principios fundamentales que hasta ahora todo el mundo aceptábamos. Dos cosas rápidas para enmarcar un poco lo que quiero decir hoy. Nos guste o no, la Dirección General de Competencia yo siempre la he definido de una forma que puede parecer provocadora, y lo es, pero que yo creo que responde a la realidad, y es que yo considero que la Dirección General de Competencia y la Comisión Europea de una cierta manera, pero estoy hablando de la parte que conozco mejor,
de hecho, siempre ha sido una máquina de liberalismo. Es decir, si ustedes ven cuáles las políticas, el trípode de políticas que llevamos a cabo, que impulsamos en Bruselas, una de ellas es ayudas de Estado. He dicho que no voy a hablar de casos, pero como saben, uno de los temas más paradigmáticos que ahora mismo hay en materia de ayudas de Estado es los incentivos fiscales, o mejor dicho, por empezar al revés, la creatividad fiscal de algunas empresas encuentra en determinados gobiernos una capacidad de receptividad enorme. Y eso conlleva casos como, por ejemplo, el que está llevando ahora mismo a cabo la Comisión con respecto a Apple, pero no solamente con respecto a Apple, sino también contra otras empresas. Algunos piensan que todas son americanas. Me gustaría decirles que la mayor parte de los casos de fiscalidad que estamos llevando ahora mismo a cabo hacia adelante en materia de ayudas de Estado se refieren a empresas europeas que también tienen o pueden tener una gran creatividad fiscal. Como es bueno ser justo, supongo, a pesar de que los principios fundamentales en los que se sustenta nuestra sociedad, como decía antes, están en pura contestación, he de decir, y no es por hacerle un cumplido a Joaquín, que el que inició los casos de ayudas de Estado en relación a los supuestos, tenemos que demostrarlo, abusos fiscales de determinadas empresas no pagando impuestos y determinados gobiernos aceptando que no los paguen, fue, como digo, Joaquín Almunia el que los inició. Lo que pasa es que, como saben, la Comisión Europea, como toda administración, está sujeta al principio de continuidad administrativa. Hay un comisario que llega, hace su trabajo, y luego hay otro que hereda los casos que ha dejado el anterior y que sigue llevándolos para adelante. Pero es bueno decir que la fiscalidad fueron casos que por primera vez metió en la Comisión Europea como potenciales y más que potenciales violaciones a las reglas de ayuda de Estado del Tratado, fue Joaquín Almunia. He dicho que la DGCOM es una máquina de hacer liberalismo, y a veces lo que ocurre es el que tienes un comisario socialdemócrata, tuve uno, está aquí a mi derecha, uno que tuve hace poco, y entonces consigue que ese corcel, que puede ser esa máquina de liberalismo en la que funcionamos, digo liberalismo porque al final lo que estamos es para abrir mercados, para contestar abusos de posición dominante, para cuestionar abusos de los Estados cuando dan ayudas de Estado para defender a sus campeones nacionales, distorsionando la competencia con respecto a otras empresas. Cada comisario establece con sus propios criterios los criterios en los que se quiere mover con una máquina, con un corcel, como he dicho antes, que tiende a mayores niveles de ajuste económico, de competencia, de empujar a las empresas a que luchen o se manifiesten y de paso sobrevivan en un mercado que no solamente tiene que ser cada día más abierto, sino que, nos guste o no, es cada día más global. Y como digo, cada comisario imprime su propio sello con respecto a la Dirección General, que hereda durante un periodo de 5 años. Lo que está claro es que esa máquina de liberalismo de la que he hablado, y que no lo digo con ningún ánimo ni peyorativo ni crítico, entre otras cosas porque si no llevaría 30 años equivocándome, lo que posiblemente es el caso, pero no lo creo. Está claro que hemos llegado a un punto, y por eso hablaba de las amenazas que no veía antes, en que o conseguimos que la economía de mercado, y en concreto la forma en que aplicamos las normas de competencia, nos lleven a una economía inclusiva, entendido por tal aquella en la que no solamente las grandes corporaciones, sino también el ciudadano de a pie entienda el sentido que tiene una economía abierta y la contestabilidad a la hora de establecer quién predomina en un determinado mercado. O podemos abrir la puerta, o estaríamos abriendo, o hemos abierto la puerta al populismo. O aplicamos las normas de competencia, lo que no quiere decir con esto no aplicarlas, sino con perspectiva en la que predomine el interés público, lo que no representa necesariamente el interés de las grandes corporaciones, o nos estaremos equivocando o estaremos abriendo la puerta a lo que estamos viendo aquí, allí y mañana Dios sepa dónde. O aplicamos las normas sin distinción, es decir, sin establecer criterios que difieren según la importancia o la capacidad de defensa que tenga una empresa con respecto a una pequeña o mediana empresa, o nos estaremos equivocando. Eso es lo que, en otras palabras, el presidente Juncker define como la dimensión social de la política de competencia. Política de competencia que necesariamente es compleja y en la que existen tensiones que tienen que ver con que las decisiones que nosotros podemos adoptar pueden implicar
me viene a la memoria una que acabamos de adoptar hace poco, unos meses. Como saben, hemos impuesto una multa de 3.000 millones de euros, casi 3.000 millones de euros, a 5 empresas productoras de camiones que durante 14 años cartelizaron, o sea, coordinaron los precios a los que vendían sus productos. Hemos llegado a un acuerdo, por cierto, acuerdo que se inició, discusiones y acuerdo que se inició bajo el mandato de Joaquín Almunia, que se ha concluido ahora porque los temas de competencia son lentos, entre otras cosas porque uno tiene que respetar mucho el derecho de defensa de las empresas investigadas, y a su vez porque nosotros no podemos ir a una decisión final sin tener cuantas mayores garantías posibles mejor de que cuando nos lleven las empresas, lo que es un derecho legítimo, a Luxemburgo, no nos vamos a quedar, no nos van a anular las decisiones. Me quedan 18 segundos, así que tendré que acabar rápidamente. En antitrust seguimos teniendo una política de contestar o de cuestionar los derechos, o sea, los acuerdos colusorios, no solamente desde el punto de vista de cárteles, sino también acuerdos que tienden a excluir a competidores del mercado. De nuevo, por hablar de algo que se hizo en tiempos de Joaquín Almunia como comisario y que el tribunal hace poco, afortunadamente, nos ha confirmado como que teníamos razón, el caso Lumbe, que es el caso de una empresa que producía un antidepresivo y que entró en lo que en inglés llaman, y que no sé cómo traducirlo en español, o lo haría con una patada al diccionario, el pay to delay. Es decir, cuando alguien quiere venir a contestar mi mercado con una droga mucho más barata, porque yo no hay protección de patentes y por consiguiente puedo entrar con una droga genérica, con un genérico, en lugar de que entres, vamos a repartirnos el mercado, yo sigo vendiendo mi producto a un precio inflado y tú no entras, pero yo te doy parte de lo que yo gano para que evidentemente no tengas que entrar, y así nos repartimos el mercado. Y entonces a los enfermos depresivos les incrementamos la depresión porque les hacemos pagar más, y de paso también, esto ya son palabras mías, y sobre todo ordeñamos, con perdón por la expresión, a los sistemas de seguridad social. Bueno, eso, y tengo ganas de discutirlo con alguien que por otra parte respeto mucho, como es Jorge Padilla, con el que esta semana, hace 3 días, me encontraba. Siempre nos ocurre que estamos enfrente el uno del otro, pero eso debe ser no solamente porque él es del Atleti y yo soy del Real Madrid, sino también porque defendemos a veces intereses que no son del todo fáciles de homologar. Pero esos casos en que yo estoy vendiendo aquí como tan evidentes, es decir, el hecho de que si usted saca del mercado a una empresa que quiere competir con usted para poder seguir manteniendo unos precios, lo que se llama unos precios, una renta de monopolio, conlleva un análisis económico y jurídico tremendamente sesudo y enormes discusiones legítimas por otra parte, porque el derecho de defensa es incuestionable, con abogados y con economistas. Con las fusiones y concentraciones, y con esto acabo, intentamos no evitar que haya consolidación en un mercado y en una economía globalizada como es la nuestra. Es evidente que no podemos evitar el que haya consolidación económica, pero hay casos como uno reciente, que tuvimos que prohibir la fusión de Hutchinson con O2, empresa por otra parte perteneciente a Telefónica, porque esa fusión conllevaba, entendimos nosotros, que lo hicimos en nombre de la Unión Europea, pero que fundamentalmente los efectos se producían en el mercado británico, que al final el que iba a pagar el pato, por decirlo de alguna manera, era el consumidor inglés, británico. En tiempos de Joaquín, una fusión, la mayor fusión que quiso intentar en el mundo de la bolsa, Deutsche Börse, también se separó justamente por las mismas razones, porque llegarían a tener un control de los mercados bursátiles que hubieran distorsionado enormemente la competencia, por no decir que hubieran impedido una competencia por parte de otros. Ya acabo. No quiero acabar sin antes decir que el trabajo que hacemos en la Dirección General de Competencia no sería medianamente factible si no estuviéramos trabajando en red con las autoridades de competencia nacionales. Y si quiero hacer una referencia a la importancia que tiene, en este caso, la CNMC, cuyo presidente y 2 insignes representantes están hoy aquí, es porque, para que se hagan una idea, solo el 15% de los casos de antitrust y cárteles, son estadísticas reales, los hace la Comisión. O
se supone que son esos casos grandes que tienen dimensión comunitaria, el 80-85% restante lo hacen en las autoridades de competencia nacionales. Antes con Luis como presidente y ahora con José María. Esa red cada día tiene que funcionar mejor para intentar, si es posible, defender los intereses de los ciudadanos y de los que al fin y al cabo pagan los impuestos y mantienen la estructura en la que se mueven nuestros estados y las instituciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Has abusado un poco de tu posición, pero gracias por tu amabilidad. No habrá multa de momento. Luis. Muchas gracias. Son mis primeras palabras obligadas a agradecer al Foro de Foros, a Manuel, a Margarita y a Joaquín por haberme permitido hacer una de las cosas, o quizá la cosa que más me gusta, que es sobre hablar de competencia. Y en ese orden de cosas, al hilo de la intervención de Cecilio, me venía a memoria una idea. Es cierto, y hay que reconocer el gran papel que la Dirección General de Competencia y la Comisión Europea, la política de competencia general ha servido para la construcción del mercado único, para la construcción del espacio europeo. Pero también me gustaría, poniéndome la escasa medalla que me corresponde, puesto que habría que repartirlo entre muchos, reconocer que la labor de las autoridades españolas de competencia en la apertura de la economía española creo que ha sido significativa. A lo largo de la historia. No he dicho lo contrario yo. No. Venía a resaltar cada uno lo que nos corresponde al respecto, porque la verdad es que me gustaría hablar de algunas de las peculiaridades del sistema español de defensa de la competencia, que está caracterizado fundamentalmente, si yo quisiera señalar la importancia de las facultades y las competencias que han tenido las distintas autoridades españolas de competencia, primero el Tribunal de Defensa de la Competencia, luego la Comisión Nacional de Competencia, actualmente la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia, es la labor de promoción de la competencia. Y esto, en honor a la verdad, comenzó en la ley, que incluso con la ley anterior, con la ley de 1989, que no con la de 1963, en los años 90, en el año 1993, bajo la presidencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando hizo aquellos magníficos que se han convertido ya en unos informes de culto, cuando no había medios para realizarlo, cuando eran los vocales los que tenían que redactar los informes al respecto, los que teníamos que redactar porque no teníamos infraestructura. Recuerdo que en una ocasión a Su Majestad Miguel Ángel Fernández Ordóñez le resaltó la importancia que había tenido, que él había conseguido triplicar el staff durante su presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, porque había un solo técnico nivel 30 y él consiguió que hubiera 3. Fijaros, afortunadamente estamos hablando de los años 90, antes de Miguel Ángel fue presidente hasta 1995, como del 1995 ahora, afortunadamente, los grandes pasos que se han dado al respecto. Y en estos informes que se han convertido en informes de culto, aquel título decimonónico, o más propio de la Ilustración, como era remedios políticos para atajar el daño causado por los monopolios y fomentar la competencia, cómo aquellas opiniones que se hicieron sobre la situación de la economía española, cómo han servido para inspirar determinadas reformas, quizá menos de lo que nos hubiera gustado a algunos, pero cómo han servido para inspirar las reformas regulatorias durante este tiempo. Porque la verdad es que el papel que los que a través de los lobbies están a favor de que nada cambie o muy poco cambie para que todo siga igual es considerable. La verdad es que cuando se leen aquellos primeros informes, el primer informe de todos, el informe sobre el ejercicio de las profesiones liberales de 1993, y vemos cómo a la altura de hoy, de hace un año, hace 2 años, cómo se ha conseguido que con una fuerte presión pues se retirara un proyecto
de ley de colegios profesionales que venía anunciando desde la legislación de la adaptación de la Directiva de Servicios, pues vemos que el informe, que el poder de los lobbies ha sido muy importante y ahí enfrente ha tenido siempre a la autoridad de la competencia y cada vez más. Permíteme que le cuente una anécdota al respecto. Durante la Comisión Nacional en la época de la Comisión Nacional de la Competencia se hizo un informe que yo entre nosotros tengo que confesar que lo consideraba muy moderado, sobre la profesión de los procuradores de los tribunales en España, donde se proponían determinadas cosas, pues, insisto, muy moderadas, como por ejemplo que tuviera que desaparecer la incompatibilidad entre la profesión de abogado y la de procurador. Pues bien, esto que posiblemente no lo deberíamos haber callado porque era una cosa que venía obligada por la adaptación de la Directiva de Servicios, puesto que estaba establecida en un decreto y las limitaciones a la competencia, de acuerdo con el mercado de los servicios, tenía que ser establecida por una norma con rango de ley, pues lo hicimos notar al respecto. Rápidamente, el lobby de los procuradores, son 7.500 en toda España, ni más ni menos, pero poderosísimos, se puso en marcha y consiguió que en el Congreso de los Diputados, en una legislatura, me parece que era la de 2004-2008, caracterizada por los fuertes enfrentamientos y la imposibilidad de conseguir cosas por unanimidad, pues se aprobara en una ley que no venía a cuento, pero en fin, eso es bastante habitual en la legislación española, que se aprobara una disposición ya con rango de ley en la que se establecía esta incompatibilidad. Yo, como ha comentado con anterioridad, como he sido cocinero antes que fraile y no tengo ninguna empacho en criticar a la labor cuando se lo merecen, la labor de los parlamentarios, pues dije que los parlamentarios españoles, el Congreso de los Diputados, pues entre los intereses de los 7.500 procuradores y los de los 40 y tantos posibles usuarios o potenciales usuarios del Servicio Público de la Justicia, pues los diputados españoles defendían los intereses de estos 7.500 procuradores. Nadie me contestó al respecto, pero en fin, por lo menos tengo que reconocer que lo consideré, que tuve un descanso con esas manifestaciones. La verdad es que en esa labor de promoción de competencia, no solo los informes, y sabemos, y el actual presidente de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia sabe perfectamente cuál es el papel y las dificultades que tiene o que se ha tenido para aprobar algunos informes muy positivos al respecto, por ejemplo, en el campo de la economía colaborativa, pues eso significa que cuando hay tanta presión de los lobbies en la labor de promoción de la competencia, significa que la labor de la competencia, de la promoción de la competencia, es importante. Y es importante no solamente en estos informes sobre la situación del mercado o las guías y las recomendaciones, sino también en una labor un tanto más callada, aunque a veces provoca titulares en la prensa de interés general, como es los informes sobre los proyectos normativos, los informes que tiene que elaborar la autoridad de competencia sobre cualquier proyecto que afecte a la competencia, es decir, prácticamente sobre todos. Pues bien, estos informes previos, preceptivos, aunque lógicamente no vinculantes, unidos en algún caso también al temor de la legitimación activa, otro poderoso instrumento peculiar de la legislación española, la legitimación activa, establecida en la ley del 2007, fortalecida considerablemente, aunque creo que no bien entendida por los tribunales, hasta el momento por la ley de unidad de garantía de unidad de mercado, pues hace que no solamente cuando la autoridad de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia avisa sobre los efectos anticompetitivos de algunas de las medidas que se proponen aprobar, algunas de las maldades que se proponen aprobar, pues el órgano autor de la propuesta pues vea que si no le hace caso se somete a la posibilidad de un recurso que puede interponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra esta norma cuando no tiene lógicamente rango de ley. Cuando tiene rango de ley ya entra en juego el Parlamento y luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, que no siempre es lo que debería pasar, pero en fin, en cualquier caso. Una segunda peculiaridad, puesto que me queda ya muy poco tiempo, es la organización peculiar de la autoridad de la competencia en España.
Yo tengo que decir que es una idea, la de la Unión de Regulación y Supervisión, el órgano supervisor de la competencia, la había defendido yo hace mucho tiempo, incluso en mi última comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso la había defendido también. Eso no quiere decir que creo que la Ley 3 del 2013 de creación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia se hiciera con un exceso de precipitación. Pero reconociendo esto, también tengo que decir que me preocupa que en el pacto que se ha obtenido entre el Partido Popular y Ciudadanos para esta legislatura, pues una de las propuestas sea volver a deshacer, es decir, dar un paso. No se trata de perfeccionar un paso que se había dado, sino de deshacer de nuevo lo que se había caminado. Estamos seguros, no sé si ustedes están seguros, de que el paso puede ir en el buen sentido. Pero yo, al menos que tiendo cada día a ser más pesimista, creo que el paso de nuevo constituirá una regresión. Y no quiero abusar del tiempo, ya el marcador me señala indefectiblemente que ha terminado el mismo y de momento termino con mi intervención. Muchas gracias, Luis. Milagros, ¿qué pasa con la regulación? Luis se refería al Parlamento. Bueno, ¿Qué pasa con la regulación? Yo voy a hablar de regulación, que es como bailar con la más fea, porque la regulación en general es bastante árida y antipática. Pero antes voy a darte las gracias por invitarme a este foro y además que comparto con un panel tan distinguido. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Margarita, por la invitación. Yo voy a hablar de la regulación económica, que es lo que me he dedicado yo siempre, ¿no? En principio, la regulación económica y la competencia son bastante diferentes, ¿no? Porque fundamentalmente la regulación económica se convierte en una restricción a la libertad de empresa. Se supone que uno regula para la competencia, pero en mi experiencia eso no siempre ha sido así. Eso, en muchos casos, lo que pasa es que primero hay competencia y entonces hay demandas reguladoras o de regulación para mantener ese status quo y en realidad proteger al incumbente, porque con demandas de, bueno, cambiar esto sería terrible y hay que conseguir a través de la regulación evitar la entrada de nuevos competidores. Y entonces en España además esto se ha visto muy favorecido sobre todo por una forma de legislar con normas constantes que el BOE pues, en España pues es que habla de todo, habla hasta de la altura en la que están los extintores, es de una proliferación normativa enorme. Y la mejora de la regulación al final se ha convertido en uno de los problemas, ¿no?, que reclaman siempre la OCDE o la Comisión Europea a la hora de mejorar el entorno para hacer negocios en España. La regulación se ha convertido en un problema, el exceso de regulación. Y fundamentalmente yo creo que el problema de la regulación en España es que procede una falta de transparencia, se regula con muy poca transparencia. Y fundamentalmente también se regula con poca transparencia porque tampoco se quiere dejar bien claro qué es lo que estamos protegiendo, si estamos protegiendo el interés general o estamos confundiéndolo con los intereses privados. Yo creo que aquí la Comisión Nacional de Competencia en su momento y la CNMC hace una labor extraordinaria y se enfrenta en general a muchos, la verdad es que se enfrenta a grandes oposiciones, tanto por parte de algunos de los lobbies, por parte también de los poderes públicos. En 2009 emitió un informe que a mí me parece magnífico y que creo que debería ser la guía para cualquier administración pública a la hora de establecer una regulación. Venía a hablar de los 5 principios básicos que deben regir una regulación eficiente, ¿no? Porque la regulación debe ser eficiente, no debe ser regular por regular. Hablaba de necesidad y proporcionalidad, hay fallos de mercado, el coste de la regulación es mayor que el coste de los fallos de mercado y ¿estamos protegiendo el interés general o estamos protegiendo intereses privados? ¿Estamos escogiendo un instrumento de regulación que genera la mínima distorsión? Habría otros instrumentos más eficaces que fueran menos costosos. Hablaba de eficacia, estamos consiguiendo los objetivos, la ejecución, la coordinación, la completitud.
sirve para alcanzar lo que queremos, está bien desarrollada, no se solapa con otras regulaciones, que en España es muy tradicional, que ya no sabes cuál es la que marca cuál. Yo cuando estaba en la Comisión Nacional de Energía llevando petróleo teníamos constantemente demandas de las propias comunidades autónomas para saber cuál era la regulación que debía afectar, si esta o la otra, en cuestiones medioambientales. Entonces al final había una auténtica confusión porque no eras ni siquiera capaz de saber si estabas cumpliendo con la normativa, lo cual es tremendamente costoso a la hora de desarrollar un negocio. Y aparte que cuando ya no cumples, no te da igual no cumplir por 1 que por 20, porque tampoco está tan claro el régimen sancionador de no cumplir las normativas. Y por supuesto lo que te demandaban es muchísima más transparencia y predecibilidad. Y al final hacían 9 recomendaciones para los reguladores, que son todos las administraciones locales, las comunidades autónomas, los propios ministerios, y demandaban muchísima más transparencia, con más audiencias y consultas públicas sobre cambios regulatorios, con memorias económicas de competencia para la regulación económica, cosas que parecen obvias, y el dictamen de los órganos reguladores independientes, que al final pues a veces son preceptivos, y en algunos casos se han eliminado algunos informes preceptivos sobre normas de muchísimo calado. Pero en general este informe y estas recomendaciones, que a mí me parecieron magníficas, pues nunca se han utilizado. Y a lo que nos enfrentamos es que las normas se aprueban prácticamente sin ningún debate. Nos encontramos muchas veces con unas normas que se aprueban a través de reales decreto ley, que están muy poco justificados y incluso además lo hacen por las buenas razones. Muchas veces se aprueban normas de enorme calado a través de métodos de urgencia, pues para evitar el debate, porque el propio debate podría disuadir de hacer una regulación en favor de la competencia, porque la competencia se entiende bastante mal. Y en general se tiende a proteger la sensación es que queremos proteger lo que ya existe, el status quo, no podemos ver más allá de lo que existe, y entonces siempre ponderan mucho más los intereses particulares o privados que los intereses generales en todas esas normas, y parece que a veces solamente es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia la que está detectando esas situaciones, y los pobres tienen que soportar pues manifestaciones de taxis en la puerta e improperios de muchas organizaciones. La regulación está presente en nuestras vidas en todas partes, ¿no? Pero quizá donde el mayor exponente de la regulación sería en la regulación sectorial de las utilities, ¿no? Yo me he dedicado siempre a los procesos de liberalización, que cuando viene un nuevo técnico dice, hemos desregulado, y digo, no, todo lo contrario, lo que hemos hecho es superregular, porque primero decimos que liberalizamos y lo que conocemos es una regulación constante para acompañar ese proceso de liberalización. Esa regulación, que debería ser muy específica, al final, pese a que la Comisión Europea siempre ha insistido en que debe ser una regulación transparente, que además se dirige muchas veces a sectores de muy largo plazo, donde una amortización de infraestructuras de muy largo plazo, y sin embargo se hacen de forma muy precipitada. Pues es difícil que los ministerios, pero no solamente en España, sino en general, alivien un poco, que suelten rienda y dejen y permitan a los organismos reguladores hacer su trabajo. Entonces, pues los organismos reguladores independientes al final se convierten en el Pepito Grillo, que está constantemente haciendo informes de oficio para quejarse de cómo se está haciendo la regulación. Y lo que vemos es que, por ejemplo, cosas tan importantes como los regímenes económicos de las actividades reguladas, pues sigue estando en los ministerios económicos, y eso sigue siendo uno de los problemas que tienen la mayoría de los sectores regulados en España. De todas formas, yo creo que el proceso de liberalización, pese a la creencia popular, yo creo que ha sido todo un éxito. Yo creo que hay que remarcar y ensalzar los éxitos que han supuesto los procesos de liberalización, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Quizá, por ejemplo, en energía, pues que es quizá donde más se quejan los consumidores, por ejemplo, en la factura de la luz,
Bueno, pues pese a todo, el proceso de switching, que es cambiar de consumidor, de suministrador, hoy en día pues es una realidad. Todo el mundo puede cambiarse de suministrador, es algo que era inimaginable hace 20 años. Ahora el cambiar de suministrador, el contratar luz y gas, el poder negociar la propia factura de la luz, ¿no? Y conseguir algunos descuentos, pues eso es uno de los logros de la liberalización. ¿Que quedan muchas cosas por hacer? Por supuesto. Por ejemplo, en los mercados mayoristas continúa habiendo problemas de competencia, y unos problemas muy serios, pero ¿estamos mejor que hace 20 años gracias a la liberalización? Yo creo que sí, y eso es algo que se debe defender, porque parece que hay movimientos contrarios siempre a la competencia. Parece que la competencia es negativa y nunca se pone en valor las ventajas que tiene la competencia. Siempre se pone en discusión cuál ha sido la formación de los precios. Está constantemente, cada vez que sube el precio de la luz, parece que eso es culpa de la liberalización, culpa de la privatización, y no necesariamente, ¿no? Pero es verdad que tiene poco eco en los entornos políticos. Si hablamos del transporte, yo creo que hay que hablar siempre del sector aéreo, o el transporte por carretera. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros. ¿Que quedan muchas cosas por hacer? Evidentemente en los temas de infraestructuras, en los temas de ferrocarril, pues sobre todo pues, en los puertos, yo creo, en la intermodalidad. Yo creo que hay enormes retos regulatorios que son muy difíciles de abordar y que en realidad no hemos sido capaces de acometer. Yo creo que en telecomunicaciones también podemos decir que hemos conseguido un despliegue de infraestructuras y una enorme elegibilidad, y de verdad que eso ha sido ha constituido pues el inicio de un montón de negocios, ¿no? Quizá de uno de los mayores retos que quedan ahora por regular, que son la economía colaborativa, que llamamos economía colaborativa algo que en realidad no es muy colaborativa. A mí me gusta más, como lo llaman las autoridades de competencia, el peer-to-peer, ¿no? Que pues estamos creando los marketplaces, estamos consiguiendo a través de las nuevas tecnologías crear nuevos marketplaces, y eso creo que las autoridades de competencia lo han entendido muy rápidamente, y también han entendido los problemas que eso va a generar, porque fundamentalmente la economía colaborativa lo que hace es desplazar demanda de sectores tradicionales a nuevos sectores, y eso pues genera muchas incomodidades, y esto pues se ha visto pues por ejemplo en el transporte. El caso de Uber yo creo que ha sido muy llamativo, pero también por ejemplo en BlaBlaCar. BlaBlaCar también ha sido uno de los casos más llamativos. Por ejemplo, las plataformas también tienen muchos problemas de regulación en el ámbito de las externalidades negativas, y bueno, pues Airbnb pues es uno de las plataformas que están siendo más criticadas por los consumidores, pues todas las externalidades que generan en términos de congestión, de encarecimiento de los precios, y es verdad que generan problemas y que deberían estar reguladas, ¿no? Pero creo que esos retos regulatorios, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia lo ha visto rápidamente y ha abierto consultas públicas, porque creo que es bueno adelantarse y evitar situaciones como lo que está pasando en el caso del taxi, que claro, lo que se pone de manifiesto con las nuevas tecnologías es que es probable que muchas de las regulaciones anteriores ya no sean necesarias, que hay que cambiar el mundo. Estamos en otra situación de mercado, donde muchos fallos de mercado han dejado de existir, donde la reputación se puede lograr y desmonta los temas de información asimétrica que antes existía. Creo que es muy bueno lo que está haciendo tanto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia como la Comisión Europea, de adelantarse a todos los temas regulatorios, porque creo que va a ser va a originar en muchos ámbitos una proliferación de regulaciones, intentando frenar el avance de todos estos servicios. Yo creo que en los próximos meses lo que empezaremos a ver es una mayor demanda de regulación en todos los sectores de la economía colaborativa, en todo aquello que resta demanda a los sectores tradicionales, y esa regulación es muy probable
que sea disuasoria de la creación de nuevas plataformas y de la proliferación de nueva competencia. No voy a seguir así. Te había regalado el que controla el tiempo, te ha regalado 2 minutos. Muchas gracias. O sea que yo no te voy a regalar 2 más de momento. Muchas gracias, Milagros. Jorge. Muchas gracias, Joaquín. ¿Vas a llevar la contraria a todos los demás? ¿O no? No. Por supuesto que no. Muchas gracias por la invitación, Joaquín. Muchas gracias a Foro de Foros por la invitación, por poder compartir mesa con Cecilio, con Luis, con Milagros, antigua alumna y de las más brillantes. Hace 3,5 billones de años se creó el universo tras un Big Bang. Y hace 13 billones de años se hizo la luz. En política de competencia, hace aproximadamente 13,5 años, se produjo un Big Bang. Ese Big Bang fue la decisión por parte del Tribunal de Primera Instancia, que hoy conocemos como Tribunal General, de anular 3 decisiones de control de concentraciones de la Comisión Europea porque se basaban en análisis económicos incorrectos. Y hace 13 años se hizo la luz, porque el comisario Mario Monti introdujo una serie de reformas que alinearon el análisis de defensa de la competencia, de la aplicación del derecho de la competencia en la Comisión Europea con el análisis económico. Una de esas reformas fue la creación del equipo del economista jefe, del Chief Economist Team, y el nombramiento del economista jefe. La misión del economista jefe es doble. Por una parte, asesorar sobre la metodología económica y econométrica a emplear en la normativa europea en materia de competencia y, por otra parte, colaborar en la tramitación de asuntos concretos sobre competencia, en el desarrollo de instrumentos de política general y en el asesoramiento sobre casos que se encuentren pendientes de resolución en los tribunales comunitarios. Este Big Bang europeo, este momento en el que se hace la luz en Europa, tuvo implicaciones para todo el resto de Europa. La creación del equipo del economista jefe en Bruselas fue rápidamente imitada en el resto de Europa, desde Finlandia hasta España, desde Portugal hasta Polonia, incluyendo Francia y Alemania. Las autoridades nacionales de defensa de la competencia han contratado a economistas con másteres en economía, con doctorados en economía, para reforzar la capacidad analítica de sus organizaciones. Las reformas introducidas por el comisario Monti no solo tuvieron un impacto significativo sobre las organizaciones, las autoridades de competencia, también sobre el negocio de la consultoría económica. Hasta ese momento, la mayoría de los análisis económicos realizados por los consultores económicos eran basados en el sentido común y la aplicación de los principios económicos más básicos. Muchos de esos consultores económicos carecían de estudios de economía de posgrado. Hoy no es así. Los consultores económicos, en su mayoría con títulos de máster o doctorados en las universidades más prestigiosas, aplican técnicas econométricas sofisticadas, modelos de teoría económica avanzados, para poder realizar mejores y más robustos análisis de las implicaciones de fusiones, de acuerdos de cooperación horizontal y vertical o de la actuación unilateral de empresas que operan en mercados oligopolísticos. El sector de la consultoría ha cambiado radicalmente. En el 2003, prácticamente 2 empresas, Nera y Lexicon, copaban en la totalidad del mercado, se encargaban de la mayoría de los casos que se presentaban en la Unión Europea. Desde entonces se ha producido la entrada en todos y cada uno de los Estados miembros de numerosas empresas de consultoría y el mercado hoy es mucho más atomizado, mucho más competitivo y sigue creciendo y se espera que siga creciendo especialmente en Alemania, en el sur y en el este de Europa. Desde un punto de vista sustantivo, el impacto del análisis económico en el derecho de competencia europeo es innegable, aunque hay diferencias entre diferentes áreas del derecho de competencia. El impacto es mucho mayor en control de concentraciones que en otras áreas del derecho de competencia. En control de concentraciones y en particular en el control de concentraciones horizontales hemos pasado de un análisis formalista y estructural, basado básicamente en el cálculo de cuotas de mercado, que era lo que prevalecía hasta finales de los años 90, hasta un enfoque cuantitativo empleado hoy en día, en el que el análisis se centra fundamentalmente en determinar o en intentar estimar cuáles son los efectos probables de esa concentración, de la concentración sobre los precios, utilizando información sofisticada de carácter económico, márgenes y elasticidades. El análisis de concentraciones verticales y conglomeradas también se ha revolucionado de manera significativa, empleando los desarrollos teóricos realizados, entre otros, por uno de los últimos premios Nobel, Jean Tirole. Hoy estudiamos si una fusión de tipo vertical o conglomerada puede afectar la capacidad e incentivo de las empresas que se fusionan para excluir a sus competidores y así poder incrementar los precios, o si por el contrario se generan eficiencias sustantivas que compensan posibles riesgos anticompetitivos. El análisis económico ha tenido igualmente una importancia decisiva en lo que es el cambio, la modificación en el análisis de los acuerdos de cooperación horizontal y vertical,
y, sin embargo, sigue siendo o estando prácticamente ausente en el análisis de las ayudas de Estado y de sus efectos. El área del derecho de la competencia de la Unión Europea, donde se ha generado una mayor controversia entre economistas y juristas, aunque a fecha de hoy habría que decir que entre economistas y economistas, entre juristas y otros alienígenas, es la aplicación del artículo 102, es decir, de los abusos de posición dominante. Hemos estado peleando sobre este tema desde los últimos 15 años y mi impresión es que vamos a seguir peleando y discutiendo durante unos cuantos años más. Dos son básicamente los puntos de disenso. En primer lugar, si el bienestar de los consumidores es el único objetivo de la defensa de la competencia o existen otros. Y en segundo lugar, si la evaluación del comportamiento unilateral de las empresas requiere un análisis de los efectos probables o no. En mi opinión, la aportación de la ciencia económica al ejercicio, a la implementación, a la puesta en práctica del derecho de competencia en Europa ha sido innegable y ha sido positivo. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación. Hay quienes piensan que la utilización de técnicas de economía, y en particular de técnicas de economía sofisticada, ha sido negativa, que no ha contribuido a unas mejores decisiones y que además ha incrementado el coste del proceso. En mi opinión, y aunque respeto a quienes expresan esas opiniones, creo que su escepticismo se debe a dos errores conceptuales. En primer lugar, al error de pensar que cada vez que dos economistas mantienen oposiciones diferentes, eso refleja o bien que la economía no es una ciencia o bien que esos economistas son corruptos. No es verdad. Dos economistas pueden alcanzar decisiones o conclusiones diferentes, en primer lugar porque pueden utilizar datos diferentes, modelos diferentes, análisis diferentes, porque a lo mejor cometen errores bien intencionados y en todo caso porque es posible que la realidad subyacente sea tan compleja que mirando o analizándola desde puntos de vista diferentes se lleguen a conclusiones diversas, lo cual nos viene a decir que no es verdad ni una cosa ni la otra, no de que los dos economistas queden empatados y puedan ser ignorados. Y en segundo lugar, se basa en otro error, y es el error en el que piensa que los modelos económicos tienen que ser perfectos, que los modelos económicos tienen que copar o que tienen que introducir o incluir en su formalización todas y cada uno de los aspectos de la realidad. Esto es una proposición absurda, tan absurda como si les pidiéramos a quienes diseñan mapas que diseñaran mapas a escala 1:1. ¿Pueden imaginarse un mapa a escala 1:1? Un mapa que nos cubriera a todos y cada uno de nosotros, es absurdo, no tiene sentido. Tenemos que simplificar y por eso los modelos económicos existen. Lo importante es determinar si los supuestos en los que esos modelos se basan son fundamentales para las conclusiones que se alcanzan. Si utilizando modelos supuestos diferentes obtuviéramos resultados que cuantitativa o cualitativamente fueran similares, entonces la asunción, la realización de esos supuestos es irrelevante y no debería cuestionarse. Miren, los economistas no utilizamos modelos económicos, no utilizamos letras griegas, no utilizamos el procesador matemático de Word para hacer la vida de los abogados más complicados. No queremos complicar su vida. Tampoco lo utilizamos porque estas ecuaciones disfracen conceptos vacuos, ni tampoco lo utilizamos como una forma de ocultar nuestras mentiras. Utilizamos las matemáticas porque eso disciplina nuestra intuición. La intuición, dejada a su libre albedrío, puede crear monstruos. Somos conscientes todos y cada uno de nosotros de que es posible generar millones, cientos de narrativas plausibles. El presidente electo de los Estados Unidos ha realizado varias de ellas. Pero esas narrativas plausibles no tienen por qué ser correctas. Y es el deber de los expertos, a pesar de que seamos criticados una y otra vez por gente como Michael Moore, y de los expertos económicos, el intentar determinar si esas narrativas plausibles encajan con la realidad económica o no. Y por otra parte, ni los economistas somos más ni menos honestos que ningún otro profesional. No se trata de determinar la honestidad ex ante, lo que se trata es de modificar nuestros sistemas de evaluación del análisis económico en el contexto del derecho de competencia para que la evidencia económica se sujete verdaderamente a pruebas de falsación y de verificación correctas. Y en muchos países de nuestro entorno, tanto miembros de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, se están pensando en cómo desarrollar métodos de examen, métodos de análisis de la evidencia económica que permitan contrastar puntos de vista y extraer en la medida de lo posible la verdad, la certeza de opiniones contradictorias. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Podemos pensar, y muchos de mis estudiantes lo piensan, que esto de la política de competencia es un tema de segundo orden. Que, bueno, aquí hay unas empresas grandes que pueden ganar más o menos dinero y que lo que las autoridades de competencia es determinar cómo se reparte ese pastel. Eso es absolutamente incorrecto, y más aún en fechas como hoy.
En situaciones económicas como las actuales, donde nuestros estados no pueden proporcionar a los ciudadanos el nivel de protección que han venido proporcionando en el pasado por razones meramente presupuestarias, es importante que garanticemos desde un punto de vista económico, pero también político, la legitimidad del sistema capitalista, de la economía del mercado. Y el sistema de mercado solo va a ser percibido como legítimo por nuestros ciudadanos si nuestros ciudadanos comparten la prosperidad que ese mercado genera. Y para eso tenemos que asegurarnos que quienes gocen de posiciones de dominio no las abusen, que las empresas que se fusionen lo hagan por razones de eficiencia y no con el objetivo de extraer rentas de los consumidores. Y tenemos que asegurarnos también que la innovación es posible, que nuevos empresarios con buenas ideas puedan entrar en el mercado y desplazar a los incumbentes si eso es así. Y esto es lo que hace la política de competencia. La política de competencia asegura la asignación eficiente de los recursos, que no es otra cosa que decir que protege a los consumidores y asegura que las rentas que les deben de ir dirigidas a ellas no sean expropiadas por otros, y permite que exista un proceso de libre entrada y salida del mercado. Y al hacer así, legitima el sistema de mercado y permite, en mi opinión, contrarrestar las tendencias populistas que hoy por hoy nos ahogan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos escuchado 4 intervenciones desde perspectivas no necesariamente contrapuestas, pero sí que corresponden al papel que cada uno ha jugado en la aplicación de la política de competencia, en algunos casos en la elaboración y después aplicación de la política de competencia. Es un tema apasionante, importante. En momentos como los actuales me parece especialmente relevante clarificar cuáles son las ventajas, o como dice el título, las virtudes de la política de competencia para evitar caer bajo el vendaval proteccionista y no voy a seguir para no bajar el nivel de optimismo de la sala.